Buenas tardes, compañeros. Muy rápidamente, como para repasar, por si alguien está pegado con la tarea, eh, empezar que la tarea, pues, combina dos cosas, que sería la norma internacional de auditoría 315 con la 520, y pues, como que no, la reacción no es muy concisa, porque lo que dice es redacte tres procedimientos analíticos y la evaluación de los riesgos. Me imagino que la evaluación de los riesgos es la NIA 315 y los procedimientos analíticos es la NIA 520. Entonces, no sé. Eh, yo hice mi trabajo de una forma, viendo los videos de la profesora, pues sí va como relacionado, pero como que no lo deja muy en claro qué hay que hacer. Y eh, para explicar, digamos, los procedimientos analíticos es cuando usted agarra información y la empieza a comparar, empieza a agarrar presupuestos con la información real de los estados financieros y empieza a ver si el presupuesto se ajusta, bueno, si la verdad se ajustó a los presupuestos, si la industria cómo está. Y en la evaluación de riesgos es totalmente distinto. La evaluación de riesgos es cuando usted dice que hay un riesgo en el mercado, hay un riesgo de fraude, hay un riesgo de error, hay un montón de cosas. Entonces, yo hice mi trabajo así como se los voy a mostrar, como para que lo agarren por una guía. Igual pueden ver, les voy a juntar dos videos que sería la 315 y la 520, por si interpretan algo que yo no estoy interpretando acá distinto, pues di mucho mejor. Vamos a ver, entonces el trabajo se compone por la portada, introducción, desarrollo y las conclusiones, y hacer la bibliografía en formato app. Ok, ¿qué hice yo en introducción? Yo hice en introducción 2 a 4 párrafos sobre la NIA 520, porque yo me enfoqué más en todo, fue en la norma 520 y no tanto en la 315. Sin embargo, por ahí va un poco. Entonces, 2 o 3 párrafos de qué son los procedimientos analíticos, eh, cuál es el principal objetivo y una premisa, y entender las relaciones financieras. Básicamente, en la introducción capturo qué es un procedimiento analítico basado en la norma 520, en qué consisten, y no me enfoqué mucho en la evaluación de riesgos, que es la 315. Ok, eh, una vez que hice la introducción, seguiría el desarrollo. En el desarrollo yo empiezo poniendo un poco de relleno con la reseña de la empresa que había creado. De aquí a aquí son relleno de lo que habíamos hecho en el primer trabajo. Y después aquí sigue un poco de teoría sobre la norma 520, sí, la norma internacional 520. La consideración con operaciones de información financiera de la entidad, por ejemplo, información comparable de periodos anteriores, los resultados anticipados de la entidad, tales como sus presupuestos o pronóstico, la información financiera interina, información similar de la industria. De eso consisten los procedimientos analíticos, o sea, como de análisis. O sea, yo agarro y yo digo, bueno, resulta que estoy auditando una gasolinera, pues la gasolinera ya tiene un precio por la receta. Entonces yo puedo hacer análisis de si el litro estuvo a tanto, de este mes se vendieron tantos litros, ese tiene que ser el reconocimiento del ingreso y tal. Ok, entonces lo que dice, aquí ya puse un poquito de la 315, que los procedimientos de evaluación de riesgo son aquellos procedimientos que se efectúan para obtener un entendimiento de la entidad en su ambiente, incluyendo un control interno de la entidad para identificar, evaluar los riesgos que ocurren, errores materiales, ya sea debido a fraude o error, y los estados financieros. Entonces, en resumen, yo me enfoqué más en la 520, puse 3 procedimientos analíticos, con cuál era la evaluación de riesgos, pero no profundicé en cómo llegué a la evaluación de riesgo. Simplemente puse que era una evaluación de riesgo, porque para evaluar el riesgo hay que hacer diferentes cosas. Por ejemplo, eh, una, una prueba de evaluación de riesgos es confirmar los abogados, eh, para lo cual yo le envío cartas de confirmación, esto con el fin de que no hayan litigios no declarados por la administración, por ahí puede ser, o el tema del COVID, cuál fue su impacto y todo lo demás. Esos son evaluaciones de riesgo. Pero yo hice 3, y una va a ser el procedimiento de análisis de tendencias de cuentas por cobrar comerciales. Aquí digo qué voy a hacer, y aquí pongo la evaluación de riesgo, su estimación de la estimación por incobrables. Entonces, todo este procedimiento, análisis de tendencia de las cuentas por cobrar, yo quería
abordar una evaluación de riesgos de si la estimación que actualmente tengo está bien. Entonces, yo lo que primero vengo es eh, obtener los cálculos de días pendientes de las cuentas por cobrar durante el año actual y el año anterior, evaluar la confiabilidad de la información utilizada. Yo establezco una diferencia, es decir, mi cálculo que yo estoy haciendo con el cálculo que ellos tienen, si está bien, y yo comparo los montos reales registrados con lo demás. Bueno, y al final aquí hago una expectativa y esa era la evaluación de riesgo, su estimación por la estimación. Procedimientos de análisis de tendencias de inventario. Bueno, ¿qué efectué yo aquí? Entonces ya agarro los días de inventario y entonces ya digo que no hay inventarios o si hay inventarios obsoletos, y la evaluación de riesgos es que la evaluación por deterioro de inventario no esté subestimada. Es decir, si yo tengo una evaluación de, de inventarios por $300, pero resulta por $300,000, pero resulta que yo veo y hago un análisis de tendencias y entonces digo, no, es que aquí hay inventario que tiene 3 años de no moverse y eso suma 800,000. Entonces la evaluación de 300 con 800, ¿cómo está? Entonces ahí ya hay un tema de que tengo que cubrir. Eso son procedimientos analíticos sobre las aseveraciones, porque una aseveración es la de, eh, se me fue el nombre. Bueno, pero hay una aseveración que es sobre las estimaciones, que es sobre el juicio que aplica la gerencia. Eh, y después, como último puse el análisis de tendencias del margen bruto y apliqué todos estos procesos, los detallé. Igual, establezco una diferencia aceptable, veo los años anteriores, cómo están, y la evaluación de riesgos es que los costos estén correctamente reconocidos, ¿verdad? Porque yo podría decir que tal vez no están metiendo todos los costos y lo están pasando a otra parte del rubro. Y como conclusión puse 2 párrafos: los procedimientos analíticos son aplicables a grandes volúmenes y de acuerdo con la naturaleza, y eso fue. Yo hice el trabajo así y no sé si estará bien porque la verdad está un poquillo complicado con la profe. Si tienen dudas y si las puedo resolver con mucho gusto, ahí me escriben. Sé que ya es tarde, pero yo creo que ya casi todos pasamos. Y no, un placer haber compartido con ustedes. Gracias.